en este caso, lo que ustedes tenían que averiguar, o sea, en este caso, la trayectoria que correspondía era una parábola con ramas abiertas hacia abajo. Es decir, la fuerza eléctrica va a apuntar hacia abajo. ¿Estamos? Por lo tanto, la forma que podría tener es alguna de estas parábolas. Lo que ustedes tienen que averiguar es si pasa o no pasa. ¿Cómo podemos hacer eso? Y bueno, comparar con este valor que tenemos acá, que quise escribir un 2 ahí, ¿sí? Es decir, acá era, supongamos que era de 2 centímetros, no recuerdo bien el problema, y lo que tenemos que hacer es, con los datos que nos da el problema, que seguramente teníamos la velocidad inicial, es decir, teníamos un valor de velocidad inicial igual a, supongamos, 5, creo que era 6, por 10 a la 6, 10 a la 6 metros. Metros, no, sería metros sobre segundo, ¿sí? Bueno, bien, eso, como corresponde, bueno, se fue arriba, se fue abajo, bueno, ahí está. Bueno, eso, tenían ese dato y tenían el ángulo de lanzamiento. ¿Eso para qué les sirve? Les va a servir para poder sacar la altura máxima, la cual alcanzaría esa partícula, ¿está? Para eso tienen una ecuación, que es la ecuación de física 1, que les decía, por ejemplo, que la I máxima era igual a ¿qué cosa? Y era igual a un B0, ¿sí? Un B0 cuadrado por era un B0 cuadrado por el coseno cuadrado de θ, creo que el seno cuadrado de θ, ¿sí? Bueno, no puedo llevarlo arriba, a ver si lo conecto. Bueno, entonces disculpen porque es la primera vez que manejo esto. Bueno, se entiende que va arriba, ¿no? El seno cuadrado de θ. Y abajo, ¿se acuerdan que tenían 2 veces A? Algo así era la ecuación. Bueno, búsquenla. Tenían datos para poder sacar esta aceleración, ustedes tenían datos del campo, tienen datos de la carga del electrón y tienen datos de la masa. O sea, recuerden que E es igual a ¿qué cosa? E a su vez, recuerden que E era E por Q sobre M, les daba ¿qué cosa? Eso era igual a la aceleración, ¿cierto? O sea que con este dato ustedes pueden sacar, la aceleración. Entonces con eso sacan la altura máxima. ¿Qué pasaba? Daba un poquitito menos, daba cerca de 1,9 centímetros, algo por el estilo. Por lo cual el electrón no toca la placa superior, ¿está? Entonces en ese caso era mucho más fácil porque ¿qué pasa? Al no tocar, después lo único que tienen que hacer es con una ecuación muy similar a esta para el X máximo, y tenían datos de la velocidad, ustedes podían sacar el alcance máximo que tiene en la placa horizontal, ¿está? No era tan complicado. Por ahí es más complicado cuando toca la placa de arriba, porque al tocar la placa de arriba ustedes van a tener que sacar los tiempos para esa altura, ¿sí? Entonces, es decir, si esta altura máxima les da superior a 2 centímetros, significa que la trayectoria que tienen ahí no le alcanza. O sea, es como que el electrón necesitaría más espacio para moverse. Entonces, ese espacio no lo tiene porque está limitado por las placas. Pero podría estar tocando acá, pero recuerden que es una parábola. O sea que va a haber 2 posibilidades, que toca acá y de vuelta tocaría acá, ¿sí? Entonces, en ese caso se complicaría un poco porque ahí tienen que, les va a servir nada más que de un parámetro inicial el calcular la altura máxima, ¿sí? Pero no van a poder calcular con ese valor, no van a poder, después van a tener que sacar los tiempos, ¿sí? Y usar la ecuación que dice I igual a I0 más B0 por T más o menos 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, sabiendo la altura van a poder despejar los tiempos, y sabiendo los tiempos, con esos tiempos van a poder sacar el alcance horizontal. Pero repito,
Eso sería solamente en el caso de que tengan, cuando tocan la placa superior, que no es el caso del grupo 3. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió? Acá es cuadrado. ¿Sí? Esto es Profe, seno. Sí. profe, en ese ejercicio a mí me dio como altura máxima 1,95 centímetros. Pero no, Está o sea, bien. yo dije que esa era la altura máxima porque no choca arriba. Si chocara arriba, sería 2 Claro. centímetros. Bueno, y Exacto. en el parcial me lo pusieron como que estaba mal. ¿Quién está hablando? Y Fausto, bueno, el que Ah, tenía la duda. Fausto. No, creo que te lo corregí yo, Fausto, pero no es ese el problema. El problema es que no habías hecho la parte B, me parece, por eso. Después lo vemos. Sí, bueno, ¿Cómo? pero, bueno, bien. Claro. No, Yo sí, no como, sé qué le pusiste. ¿Vos le pusiste que no tocaba o que tocaba? no, Hemos- en la parte B puse que no choca y tiene una altura máxima de 1,95 centímetros. Sí. Bueno, ¿y yo qué Entonces, te puse? No, yo te debo haber puesto bien esa parte, pero me parece, ya lo vemos después en bueno, particular, sí. pero ahí lo vemos con mensajito. Pero yo te he corregido seguramente que te ha faltado la otra parte, sacar el alcance que tenía horizontal. ¿Está? Vivi, yo creo que después habría que ver el parcial de él, ver bien el parcial de él y le damos la respuesta, digamos. Sí, Digo, sí, pues no sí, hay que sí, por buscarlo eso. ahora. ¿Eh? Claro, no, porque un lío, porque es mucho problema en este momento abrir los Classroom, porque son, aparte que son medios lerdos para abrir cada página. Así que después te lo veo, sí, no hay problema. Bueno, pero más o menos se entendió, para los que tenían dudas con esto. Chicos, ¿se entendió esta parte? Bueno, ¿quién más quiere preguntar algo? Vale, paso. Eh, Bueno, no sé si quieren, empezamos entonces con el práctico. ¿Les parece? yo diría, empecemos, cualquier cosa, si hay alguna duda que le vayan dejando ahí, la respondemos, la Claro. vamos respondiendo eso, en el Cualquier próximo cosa, práctico, sí, igualito vamos a claro. ayudar con el chat, así no minimizo la imagen acá. Si alguien, a ver, bueno, si alguien, me avisan si alguien entra, porque voy a ampliar la pantalla. Y si Eduardito está por ahí, que se fijen en las consultas del chat. Bueno, vamos a empezar con el práctico Dale. 7. El práctico 7 lo que vamos a ver son circuitos de corriente continua, ¿sí? Para hoy está propuesto el 1, el 2, el 3, el 7 y el 10. Esto es muy similar, no igual, sino análogo a las disposiciones que estábamos viendo en paralelo y en serie de capacitor. Vamos a trabajar también con circuitos en serie y en paralelo de resistencia, pero son exactamente lo opuesto. Es decir, cuando hablamos de resistencia en paralelo, ahora, la resistencia en paralelo es la suma de las inversas. La inversa igual a la suma de las inversas, el equivalente. Y cuando hablamos de resistencia en serie, hablamos de la suma directa de las resistencias. Esa va a ser la diferencia fundamental que van a tener con respecto al tratamiento matemático. La disposición son similares, ¿no? Y retomamos la ley de Ohm, ¿sí? Y vamos a trabajar también con la ley de Fichte, ¿sí? Entonces, no sé quién está con el micrófono encendido. Bueno, vamos con el primero. En el primero tenían que encontrar la resistencia equivalente entre los terminales A y B, ¿sí? O sea, entre este terminal y este terminal que tienen acá, de las resistencias mostradas en la figura, ¿sí?
Bueno, fíjense que es una disposición un poco clara, por ahí no se sabe cómo atacar. Pero si nosotros usamos un poco de imaginación, ustedes se fijan, esto que tienen acá, ¿se sigue escuchando el micrófono? ¿Podrías anular el micrófono? Porque interfiere. Hola. Sí, interfiere tu micrófono. Ah, el profe me hace Sí, se escucha mal, se escucha mucho, muy No, cortado se es escucha. que estamos con el micrófono abierto, cerralo, porque interfiere en la grabación mía. Ahí está, ahora sí, bien. Bueno, entonces, volvemos. Vamos a trabajar este circuito que tienen acá. Fíjense que ustedes tienen esta disposición que parece un poco extraña, pero como decía, si usamos un poco la imaginación, vamos a ver que se simplifica bastante. Si esto de pronto lo abrimos hacia un lado, que sería esto que tienen acá, ¿sí? Y este otro punto B lo abrimos para aquel lado, nos van a quedar estas resistencias acá, que por ahí, bueno, no se sabría qué hacer. Pero retomo un poquito el concepto que yo siempre insisto de que esto que ustedes ven acá, fíjense que no tiene ningún elemento que consuma. Entonces, si eso no tiene un elemento que consuma, de pronto lo podemos llevar a un punto, que es esto que ven acá, esta línea que tienen acá. Es decir, hagan de cuenta que esto lo sacaran, entonces estos dos puntitos que tienen acá se unen y les termina quedando esta disposición que tienen ahí, ¿sí? O sea, a ver, vamos a intentar simplificar esto que les digo, a ver si me esperan un poquito. Vamos a ver otro, vamos a agarrar esto, así les explico. Bueno, vamos a... Bueno, estamos viendo esta imagen, ¿sí? Lo que yo decía es lo siguiente. Yo lo que digo es que de estos dos, o sea, estos dos puntos, ¿sí? Lo podríamos hacer hacia afuera, es decir, el puntito A lo vamos a empezar acá, vamos a empezar la primera resistencia, acá tendríamos el punto A, ¿está? Y esto sería esta resistencia que ven acá. Esto que ustedes ven acá, estos dos puntos, si yo me saco de encima este conductor, me lo saco, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me queda como... Ay, se me fue la imagen. Sí, yo ahora intento entonces estos dos puntos, unirlos, ¿qué va a pasar? Me va a quedar un puntito al medio, ¿sí? Lo vamos a hacer con otro color, este punto, que vendría a representar estos dos puntos que yo les marco acá, porque al no haber ningún elemento acá que consuma esto, bueno, quedó rayado, no es ningún elemento que consuma, entonces, ¿cómo va a quedar? Ahora lo que hacemos es, seguimos. Esto representaba desde el punto A hasta acá, sería la resistencia de 5 ohms, ¿sí? Esta es la resistencia que tenemos acá de 5 ohms. Después, estas dos, ¿cómo van a quedar? Y estas dos van a quedar en paralelo, es decir, que voy a tener una de 10 ohms, ¿sí? Que va a estar en paralelo con esta otra de 10 ohms de abajo. Es decir, las dos tienen 10 ohms, 10 ohms y 10 ohms. Este puntito que yo les hice acá viene a representar esto donde nos hemos sacado de encima este conductor. Y ahora, de vuelta, nos quedan estas dos resistencias que tenemos acá, que es de 10 ohms, y nos queda esa otra resistencia de abajo, ¿sí? Que también es de, ¿cuánto? Es de 10 ohms también. Es decir,
tenemos esas dos resistencias, estas dos en paralelo y estas dos en paralelo, y después por último esta que nos queda acá colgadita, y por último vamos a tener acá que termina ¿dónde? Acá termina el borne B, ¿está? Bien, todo eso es lo que ustedes tienen en el problema, es decir, por ahí lo parece complicado, pero fíjense que ahora quedó bastante más sencillo, es decir, ¿qué nos queda? Nos quedan estas dos resistencias en paralelo, estas dos en paralelo, trabajamos primero eso y después nos van a quedar tres resistencias, 1, 2, 3, 4 resistencias en serie, ¿está? Fíjense acá lo que acabo de decir, es decir, estas dos en paralelo, por eso se trabajan como las inversas o el producto, como son dos, se puede aplicar el producto de 10 ohm por 10 ohm dividido 10 más 10 ohm, y eso me da una resistencia equivalente de 5 ohm, que viene a representar tanto la R2 como la R', vale lo mismo porque son los mismos valores. Entonces después, para sacar la resistencia equivalente, lo único que hacemos es sumar a la de 5 ohm, sumarle esta otra de 5, esta otra de 5 y esta de 5 que tenemos acá, con lo cual nos da una resistencia equivalente de 20 ohm. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Ah, un montón de... Bien, acá me preguntan que tienen dudas sobre el parcial. ¿Explicamos un poquito esto? Y después vamos a las dudas de parcial, y ya cuando sean dudas muy específicas sobre la corrección de parcial, lo vemos de manera particular a través de los mensajes de Claro o me mandan mensajes al correo. ¿Sí? Bien, seguimos con esto, así terminamos con esta parte y después atendemos las consultas. Vamos a... ¿Se entendió el primer problema? Vivi, sí, Vivi, ahí te pregunta Nicolás que no entendió cómo lo ve para que queden en paralelo, el comienzo del 1. Ah, bien, les muestro el dibujito entonces. Esto que yo les mostraba acá. A ver si puedo bajar el dibujo, así borro esta. Vamos a borrar esto, por ahí confundía. Bien, esta era la imagen que ustedes tenían, ¿sí? Acá la pasé a este lugar acá, ¿se ve? Esto, ahí tienen lo que tienen ustedes en el problema, ¿sí? Lo que yo les decía es que lo pueden abrir a esto, es como que esta rama la abren hacia el costado y esta la abren hacia el otro costado, ¿está? Y esto que tienen acá, que yo intenté hacerles una marca, un dibujo, a ver si hay algo para iluminar. Había un iluminador, bueno, no sé dónde está. Bueno, este conductor que tienen acá, si ustedes se fijan, no tiene nada. Es decir, que no hay ningún elemento que consuma ahí. No hay resistencia, no hay capacitor, no hay nada extraño. Entonces, si no hay nada, todo eso yo lo puedo, digamos, a ver, imaginémonos que fuera, no sé, un resorte o algo que se encoge de tal manera que lo puedo entre todo esto y este punto, llevarlo a ese puntito que yo le puse ahí en fucsia, ¿está? Es decir, lo que yo estoy diciendo es que este punto de acá, ese punto y ese punto, lo podemos, y esto que no tiene nada acá, porque acá no hay nada en toda esta parte, ¿sí? Eliminar todo eso, o de alguna manera juntar estos dos y llevar a ese punto que tienen ahí, que yo le marqué en rosado, ¿está? Entonces, de esa manera, ¿qué pasa? Esta resistencia va a quedar en paralelo con esta. A ver, lo vamos a poner con un color. Esta queda en paralelo con esta, ¿se ve? Y esta otra va a quedar en paralelo con esa otra de ahí, que es lo que tienen acá. Esto que dibujé en rosado es esas dos resistencias que tienen ahí, que les marqué acá. Y esta que está en turquesa vienen a representar esas dos de ahí. ¿Se entiende ahora? Entonces, una vez que hacen esa simplificación, que es lo más complicado, el resto es sencillo, el cálculo es sencillo. El tema es darse cuenta de esto, ¿sí? Siempre están estos elementos engañosos que no tienen ningún elemento que consuma. ¿Se entendió? Sí, ahí puso que sí. Ah, bueno. Bueno. Ahí le dije, Vivi, Sí. que sería mejor las dudas del parcial, si las pueden pasar por mail, mucho mejor para explicarles, digamos. Bueno, mejor.
no solo de cómo se resuelve un parcial, pero en particular, sino por ahí algún parcial que quieren ver sobre alguna persona, algo en particular, es mucho mejor verlo, porque si no nos demoramos mucho en buscarlo al Claro. claro. Sí, es lo que recién le dije también. Sí, no hay problema, que manden, si aparte en un ratito les armamos un videíto, les contestamos por WhatsApp. Lo que pasa es que no podemos en este momento. De todas maneras, por ahí, si terminamos Sí, temprano acá, por ahí se puede explicar alguno, pero la no idea hay es que pasen problema. por mail las dudas. Sí, no hay problema. Es más, yo tengo la pizarrita acá, el problema es que no tengo buena cámara en la Nodo esta, pero bueno, intento a ver qué sale. Bueno, seguimos con el práctico 7, si se entendió hasta ahí. Volvíamos, bueno, una vez que se entendió esta disposición, tenemos esto que tenían acá, donde les queda esta resistencia en serie con esta otra equivalente, pero que esta a su vez primero está en paralelo, es decir, resolviendo esta situación en paralelo, que es 10 por 10 sobre 10 más 10, que nos da 5, después nos queda resolver este otro paralelo, que también da 5 porque son los mismos valores, o sea que nos queda en definitiva la suma de 1, 2, 3, 4 resistencias en serie de 5 ohms cada una. Entonces acuérdense que esto es a la inversa de lo que hacíamos, al revés digo, de lo que hacíamos con capacitores. Acá la suma de las resistencias directas es para resistencias en serie. Y cuando se suman las inversas es para resistencias en paralelo. ¿Estamos? Bueno, ese sería el primer problema. Vamos con el 2. Bueno, el 2 dice, tienen dos resistencias de 12 ohm y 5 ohm respectivamente, se conectan en serie y el conjunto se alimenta a una batería de 18 volts y 1 ohm de resistencia interna. ¿Está? O sea, eso es como una pérdida que tiene adentro de la batería, ¿no? Determinar la intensidad de la corriente que circula por el circuito y B, la diferencia de potencial en los bornes de la batería. ¿Estamos? Bien. Para poder sacar una resistencia equivalente, fíjense que acá tienen el circuito, esto que tienen acá representa la fuente, y estas son las dos resistencias que están en serie. ¿Por qué están en serie? Están conectados todos sobre un mismo conductor, ¿están? Porque por ahí este cambio de dirección no implica que sean en paralelo. Por ahí al verlos así ustedes dicen, están en paralelo. No, están todos conectados en la misma, sobre el mismo conductor, ¿está? Bien, eso... con este dato, ustedes calculan la intensidad de corriente con la ley de Ohm, que es igual al voltaje o la diferencia de potencial dividida la resistencia equivalente que tengan. Eso va a significar la corriente que va a circular por todo este circuito. ¿Tienen cuántas resistencias? La R1, que vale 12 ohm, la otra que vale 5 ohm, R2, y la resistencia interna, ¿está? Que también está en serie con todas estas resistencias. Eso da un total de 18 ohm. Por lo tanto, la corriente que circula es de 1 ampere. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Bien. No dice nada. A ver, no puedo ver en el chat. Vale. Seguimos. La parte B dice que hay que sacar la diferencia de potencial en los bornes de la batería. Supongamos que esos son, el borne se llama a este punto A y a este punto B. ¿Está? Y esto, si bien es un problema conceptual, en realidad lo vamos a retomar estos conceptos. Por ahora, yo lo diría que les voy a mostrar con qué ideas se tienen que quedar por el momento, pero después este tema de sentido de las corrientes, cuándo lo vamos a tomar positivo, cuándo lo vamos a tomar negativo, todo eso lo vamos a ver en detalle a partir del problema 12 en adelante, creo. Entonces acá, bueno, yo tenía un dibujito más o menos armado para que se pueda entender este problema. Es decir, básicamente la fuente tiene una FEM que se llama una fuerza electromotriz, que es la que provoca la inducción o la corriente de electrones. Pero además esa FEM tiene que vencer, o sea, en definitiva, a lo que nosotros vamos a llegar o lo que importa de esto, es decir, que esa FEM
tiene que servir para ajustar ¿qué cosa? La diferencia de potencial en los bornes más la caída que se produce en la resistencia interna. ¿Está? Es decir, para eso sirve la fuente, para compensar esos dos efectos, la caída del potencial más la caída que se produce adentro de la fuente en sí misma. Eso por un lado, y planteándolo desde el punto de vista como lo vamos a manejar más adelante, podemos decir que acá vamos a asignar el sentido de circulación de la corriente se dice que este viene a ser el borne negativo y este el borne positivo, o sea que va de menos a más, o sea que la corriente va a circular en este sentido, en el circuito, ¿está? Bien, entonces a su vez, ¿sí? Si yo quisiera plantear, que es lo que vamos a ver más adelante, bueno, esto después Federico lo explica de una manera, yo lo explico de una, Rafa lo explica de otra, pero bueno, en definitiva son todos valederos. Yo digo, bueno, acá yo voy a asignar un sentido de circulación. Si yo me muevo en este sentido, me muevo de A hasta B para poder llegar a ese planteo, ¿sí? La FEM, a su vez, tengo que ver cómo serían las fuentes. Cuando las fuentes están en este sentido, de menos a más, se dice que es generadora, genera corriente en este sentido. Es decir, que yo podría decir que hay una FEM que estaría orientada en este sentido, ¿sí? Eso sería para la FEM. Pero por otro lado, si yo empiezo, depende de cómo yo me mueva, es decir, yo digo, bueno, yo me voy a circular así, en esta línea, ¿sí? Del circuito. Cuando yo me encuentre las fuentes en sentido contrario, yo las voy a ver como un menos, ¿sí? Y cuando yo me encuentro con un voltaje positivo, es positivo, y si un voltaje negativo, viceversa, ¿está? Y lo mismo que este valor de las I por R, ¿sí? Si yo me encuentro con que la corriente circula en este sentido, yo estoy yendo de un más a menos, o sea que yo lo veo como algo positivo. En cambio, si yo me muevo en el otro sentido, esto para mí va a ser una pérdida. Entonces, a ver, ¿cómo sería en este caso? Por eso digo, por ahora, lo importante de este problema es que se queden con este concepto, ¿sí? Para poder sacar la diferencia en los bornes. Si no, bien en detallado sería esto que yo les voy a decir ahora. Es decir, arranco acá, ¿sí? Yo me voy a mover como estoy con la flechita verde. Me encuentro con el potencial de A, que es positivo, lo pongo positivo. Me encuentro con una I por R en sentido contrario, es decir, que la corriente está avanzando, es como que estuviera ganando, en realidad no hay una pérdida debido a la resistencia. Entonces esto lo veo como un más un I por R. Y me encuentro con la fuente, con la fuerza electromotriz en sentido contrario, o sea que yo lo estaría visualizando como una pérdida. Entonces eso me queda esta ecuación que está acá. En definitiva, trabajando, pasando esto para un lado y teniendo todo esto que tienen acá, llegamos a esta ecuación que tienen acá, ¿sí? Que es más o menos la que tienen del otro lado. Y después lo que tienen que hacer es sacar la diferencia de potencial en los bornes, es decir, que entre el borne A y el borne B va a ser igual a la fuerza electromotriz, que para el caso nuestro era de 18 volts, ¿sí? Esto era la fuerza de la batería. Entonces me queda eso, ¿sí? Menos el consumo de la resistencia interna, es decir, que es una pérdida que es igual a la I que circulaba, ¿sí? Que era o sea, acá tienen los 18 volts, menos el 1, que era lo que valía la corriente, por lo que vale la resistencia interna. En definitiva, esa es la diferencia de voltaje que hay en los bornes de la batería, ¿está? O sea, yo por ahí, para hacerlo un poquito más explícito, les puse una E como una FEM, para diferenciar un poquito que no se les haga tanta confusión de tantas B, y lo puedan distinguir y puedan darse cuenta de que les está solicitando la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. ¿Está? Bueno, como digo, es un problema un poquito conceptualmente un poquito complicado, pero que después se van a ir familiarizando cuando hagamos los problemas que siguen, ¿sí?
O sea, esto está acá introducido como para introducir el tema. Bueno, no sé si se entendió eso. Seguimos con el otro. Por lo menos no hay preguntas. Bueno, ok. Después le subo este dibujito, lo hago un poquito mejor y se lo subo. Bueno, vamos con el 3, habíamos dicho. También para que ver, dice, la corriente de un circuito sencillo, bueno, acá sencillo está escrito al revés, primero con ese y después con C. En serie es de 5 amperes. Dice, cuando se intercala una resistencia adicional, la corriente se reduce a 4 ohms. ¿Está? Determinar la resistencia del circuito original. Bueno, en definitiva, para poder sacar la original, en este caso, es antes de poner la otra resistencia. Pero tenemos el dato de la segunda resistencia, es decir, que estamos diciendo que la corriente que circula acá cuando ponemos una resistencia adicional pasa a ser de 4 amperes. Pero en este caso tenemos de vuelta una disposición en serie, ¿sí? R con R'. Entonces, lo que sí sabemos es que la diferencia de potencial de esta fuente es la misma para los dos casos, ya sea para este circuito o para este otro. Entonces, de la primera situación, sabemos que el voltaje es igual a I por R, sería esto que tienen acá, ¿sí? Y de la otra situación, el voltaje es igual a una I', algo distinto, por una R más R', ¿está? Entonces, ¿para qué nos va a servir eso? Para poder sacar la resistencia que tenemos en la primera parte, la R, que es la que no conocemos. Entonces, de hacer esta igualdad, I por R igual a I por R más R', que es esta ecuación que tienen acá, ¿sí? Y saca factor común la R, y con esto despejan la resistencia, que es la que tenía que averiguar. Entonces tienen los 4 amperes, ¿sí? Que es la nueva situación, por 2 ohms, dividido la corriente de 5 amperes, dividido que tenían en el circuito original, menos la de 4, que es la que tienen en el nuevo circuito. Y eso le da que la resistencia original valía 8 ohms. ¿Está? Bueno, ese es el problema 3. ¿Está claro? ¿Seguimos? Bien. Pasamos a los que ya se empiezan a complejizar un poquito acá, los 7. Bueno, el 6 es muy el estilo del 7, pero vamos a hacer este que me parece más, bueno, cualquiera de los dos. El 7, que es el que estaba propuesto. Bueno, de esto que voy a hablar es, los primeros ejercicios son o de resistencia solamente, o de resistencia y una fuente, y ya después, a partir del 12, 13, por allá, empiezan a aparecer dos fuentes, con lo cual, bueno, ese les quita un poquito la situación porque vamos a tener que hablar ya de sistemas, de más de 2 sistemas de ecuaciones con 2 incógnitas. Pueden ser 2 sistemas de 2 incógnitas, 3 de 3, en fin. Eso es la complicación que viene en los problemitas siguientes. Y además que van a tener que sacar la potencia generada y la potencia de consumo. Por ahora es nada más que ir aviestándose con esto de la resistencia en serie o paralela. Para este caso, fíjense, tienen que sacar, se conecta una batería de 18 volts a los bornes A y B. ¿Está? Determinar la corriente en la resistencia de 6,2 ohms, en la de 14 ohms y en la de 5 ohms. ¿Está? Bien, ¿cómo hacemos eso? Primero que nada, para poder sacar esta diferencia de potencial acá, deberíamos, lo único que sabemos es que vamos a conectar una batería de 18 volts. Y de acá hasta acá se conecta una batería de 18 volts, que es la que le da la energía a este sistema. Bien, en la de... ¿Cómo hacemos con
para sacar la resistencia equivalente. Primero que nada, veamos la ramita, esta que está acá arriba, ¿sí? De arriba podemos quedar. ¿Quién está? Ah, Sergio, arreglé el micrófono. Sergio arriba también. Bien, entonces acá, de estos que están acá, ¿cómo estarían? Estos estarían en serie, ¿está? Uno a continuación del otro, dispuestos sobre una misma rama. Entonces, vemos que de esa ramita de arriba, acá se retoma el dibujito, sacamos una, a ver cuál es el R4, R4, R5, vamos a retomar los nombres. Bueno, debe ser R1, R2, R3 son las de arriba. Bueno, esta debe ser R2, R3 y R6, ¿está? Que es lo que dice acá. Eso que tenemos ahí corresponde a la rama superior. O sea, que tenemos 3 ohms más 3 ohms más 1 me va a dar 7 ohms. Con eso sacamos la resistencia equivalente, la R2' de la rama superior. La R', sumamos a estas dos que están en serie y me da 2 más 5, me da 7 ohms. Entonces, por último, ¿qué me queda? Me van a quedar 3 elementos en paralelo, es decir, acá arriba va a quedar una sola, acá queda una y acá abajo queda otra. ¿Está? Entonces, fíjense que esto hay que hacer ahora la inversa, es decir, 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R', la que sacamos acá, más 1 sobre R2', más 1 sobre esta que está solita, que es de 14 ohms. Entonces, es 1 sobre 7, más 1 sobre 7 de acá, más 1 sobre 14, que es la que teníamos acá abajo. Eso no se olviden que les va a dar un valor más chico que esto. Lo que tienen que hacer es después dar vuelta al resultado, porque es 1 sobre R, les va a dar algo, o les va a dar un número fraccionario, después lo dan vuelta y les queda este resultado que tienen acá. Con eso sacan la R equivalente correspondiente a ese circuito, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Después, para poder relacionarlo con la diferencia de potencial entre A y B, tenemos que sacar una R equivalente entre esto y esto para poder sacar la corriente que circula por acá. Y después ir para atrás y ver qué podemos hacer. Entonces, con esta resistencia equivalente de 9 ohms, ¿qué hacemos? Podemos sacar con la diferencia de voltaje que proporciona la batería de 18 volts, lo dividimos por 9 ohms, que era la resistencia equivalente de todo esto con esto, ¿sí? Los 6,2 más los 2,8. Y con eso sacamos la corriente que circula por esta rama, que es de 2 amperes. ¿Está bien? Bien. Y ahora, fíjense que el voltaje total, que es el que proporciona la batería, es de 18 volts, ¿sí? Y es igual a la suma de 2, el voltaje de A hasta C más el voltaje de C hasta B. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Con el voltaje que circula por esta resistencia, la de 6,2, lo podemos sacar, porque la corriente que habíamos sacado recién es la corriente que pasa por esta resistencia y por algo equivalente a todo esto, ¿sí? Que lo hubiésemos puesto todos en una misma ramita. Entonces, esa intensidad es la que sacamos acá, son los 2 amperes que ustedes ven ahí, ¿sí? 18 volts es la fuente, es decir, que la diferencia entre esto y esto es a la fuente le resto este pedacito y me va a dar la diferencia de potencial entre el punto C y el punto B. ¿Para qué sacamos eso? Y bueno, porque yo teniendo eso está conectado a esa diferencia de potencial de CB, está conectada a la rama de abajo, está conectada a esta rama y está conectada a toda esta rama de arriba. Entonces me va a servir para sacar todas esas corrientes. Entonces, por ejemplo, para sacar la IR7, la que va por la resistencia 7, que es la de abajo, la que podemos sacar más rápido. Tenemos el voltaje que sacamos recién, que es 5,6 volts, ¿sí? Y lo dividimos por la resistencia que está en esa ramita, que es de 14 ohms.
Y eso nos da una corriente de 0,4 amperes. Eso es lo que circula por esta rama de abajo. Por la rama donde está la resistencia esta, la de 2 y la de 5. ¿Cuánto es la resistencia equivalente acá? 7 ohms. ¿Cuál es la diferencia de voltaje? Y el CB, el mismo que habíamos usado acá. O sea, los 5,6 dividido los 7 ohms me va a dar la corriente que circula por esta rama. Y por la ley de Kirchhoff sabemos que la corriente que llega a un punto es igual a la suma de todas las corrientes. Es decir, a ver, si podemos borrar acá, vamos a borrar esto. O sea, recordemos entonces que bueno, lo que yo decía es lo siguiente. Decimos que la I1, ¿sí? La I que llega, ¿sí? Que era la que habíamos sacado, tiene que ser igual a qué cosa? A la I1 más la I2 más la I3 y así siguiendo. La sumatoria, esa I era la corriente que habíamos sacado en la primera parte. Y lo que nosotros habíamos visto era que nos quedaba un circuito donde acá teníamos A, ¿sí? Pero acá había una resistencia y acá había una resistencia equivalente, acá había una R equivalente, ¿sí? Que la habíamos sacado, y después acá tenemos el punto B. Todo esto va conectado a una batería. Y acá tenemos el punto C, ¿se acuerdan? En esa R equivalente, nosotros ¿qué es lo que tenemos? Y teníamos tres cosas, es decir, acá estaba el punto C, pero por arriba teníamos una resistencia equivalente. Acá tenemos el punto B. Acá teníamos otra resistencia y abajo había otra resistencia equivalente. Entonces, lo que estamos haciendo es decir de que esa I que viene por acá, acá viene una I. Se reparte en tres I. Una, que es la I1 podría ser, la que viene por la rama de abajo. Acá viene otra corriente que podría ser la I2. Y acá viene otra corriente que podría ser la I3, ¿está? Entonces, nos pide sacar las corrientes en cada una de esas ramitas. Entonces, sabiendo la I de la primera parte, con la diferencia con los 18 volts dividido la red del equivalente, nos daba la corriente total que circulaba por acá, que es esta que pusimos ahí, ¿sí? Entonces después, sabiendo la diferencia de voltaje esta, que la derivamos por resta, podíamos ir por cada una de las ramas dividiendo por su resistencia equivalente y así sacamos la corriente que circula al menos en esta rama y en esta. Y la otra la sacamos por diferencia, es decir, a la I total le restamos estas dos y nos da la I3 que circula por la otra rama. Es decir, volvemos al problemita. Lo que yo decía entonces es que acá estaba, ¿ves? A esa resta me refería yo cuando hablábamos de que entraba una I y sale una I por cada uno. Al llegar al nodo C, sale por esta rama, sale por esta otra y sale por esta otra. Bueno, ¿se entendió eso hasta ahí? Chicos. Vivi, no hay preguntas. Bueno, no sé si se escucha. ¿Me están diciendo que se escuchaba mal? No, después se mejoró, parece. Ah, bueno, es lo que hay. Bueno, después, ¿qué otro problema hemos dicho? El 10. A ver, vamos al 10. El 10. Bueno, este también, no, 9, es el 9. 9. El 10. Bueno, este problema en el 10, fíjense también que es del estilo de lo que por ahí las trampitas estas típicas de que tienen este conductor acá que no tiene nada, ¿está? Y por ahí no saben cómo resolver. Entonces, de vuelta,
Acá lo que tienen es que sacar una resistencia equivalente y sacar las corrientes. I1, la que circula por acá, y la que circula por esta resistencia, por la de 18 ohms, que se llama I2. ¿Está? Es decir, que para poder sacar esa corriente, obviamente que primero voy a tener que sacar esta corriente, ver si puedo sacar la diferencia de potencial entre estos dos bornes, ¿sí? Este punto y este punto, y recién ahí venirme acá y ver si puedo sacar la corriente que circula por esa resistencia, ¿está? Entonces, la idea sería, de vuelta, si ustedes se fijan, esta resistencia con esta y con esta, ¿cómo están? ¿Qué les parece a ustedes? Pregunto. A ver si alguien responde del otro lado. No hay respuestas, parece. A ver. ¿Alguien respondió? No. Bueno, Hola, Vivi. No, sí. no, perdón, No. me conecto yo. Bueno. No hay preguntas, así que... Bueno, bien. Bueno, la idea de esto es que, a ver, es que de estas dos disposiciones que tienen acá, de estas tres, ¿sí? Fíjense que acá, todo esto, lo que yo siempre digo, por ahí lo podemos llevar todo a este punto, ¿sí? Esto que no tiene nada lo podríamos juntar en un solo punto ahí. Entonces se podría ver que tenemos estas tres resistencias en paralelo, ¿está? Y una vez que resolvamos eso, que es la complejidad que tendría mayor este problema, después es más sencillo porque de todo esto me va a quedar una resistencia en serie con esta de 5 ohms. Y bueno, ya después vemos qué es lo que podemos hacer, ¿sí? A su vez, estas dos me van a quedar como esta, están conectadas a este punto y esta está conectada a este punto. Es decir, que estas dos a su vez están en paralelo. Entonces, de estas dos resistencias me puedo quedar con una resistencia equivalente y de estas tres que tenemos acá, me voy a quedar con otra resistencia equivalente. Entonces, fíjense que lo que está hecho acá es la R5, R3 y R4 que están en paralelo, que se refiere a estas que tienen acá, fíjense, 1 sobre 2, 1 sobre 3 y 1 sobre 6, va a venir a reemplazar a todo esto que tienen acá. Eso le da una R equivalente, R' de 1. ¿Estamos? Después de estas dos resistencias que tienen acá, la de 18 y la de 9, la trabajamos de vuelta y nos quedamos con una resistencia equivalente. Entonces ahora el circuito ya se facilita más y nos queda una resistencia equivalente con tres resistencias en serie. La R1, que es esta que nunca se tocó, porque esa no había necesidad de tocarla. La R2', que es la que nos queda acá, de 6 ohms, esta. Y esta, que la de 1 ohm, que viene a reemplazar a estas dos que tienen acá. ¿Está? Eso, una vez que tenemos la resistencia equivalente que reemplaza, es como una caja negra que reemplaza todas las resistencias, ¿sí? Con esa resistencia y con la diferencia de voltaje en la batería, yo ahora puedo sacar la corriente que circula por acá, ¿sí? Que va a venir para ahí. Después no sabe qué va a pasar. Después va a ir con otra, se va a bifurcar en otras corrientes. Pero por lo pronto, a esta resistencia y a toda esta equivalente que reemplaza a todo esto, esa corriente es de 0,5 amperes. ¿Está? Bien, una vez que tenemos eso, con esa corriente y trabajando la R2', que la R2' era la de 6 ohms, es decir, yo puedo sacar, fíjense que toda esta corriente que va por acá reemplaza a esta, la 9, la de 6 ohms, es la de esta de acá abajo, ¿sí? ¿Cómo puedo sacar? Si acá yo pongo, acá no tiene el nombre, a ver, voy a checar un poquito a ver si se ve. Sí, acá está el nombre. Este CB, que es este puntito C y B de acá, ¿sí? La diferencia de potencial de acá, ¿cómo la voy a sacar? Bueno, sabiendo la resistencia equivalente de acá y toda la corriente que iba por ese circuito,
¿sí? Que era el de 0,5 ohm, con eso puedo sacar la corriente que va por la, puedo sacar la diferencia de voltaje, quiero decir, y una vez que tenga la diferencia de voltaje, la divido por el valor de la resistencia y eso me va a dar la corriente que circula por esa herramienta, ¿está? No sé si se entendió, si no ahí vayan a sacar una copia a esto. Me esperen un poquito y lo pasamos a la pizarrita. No sé si queréis ir hablando vos al café o alguien y me aguantan un ratito, lo saco foto. No, está, digamos, del práctico está bien ahí. Estás, lo que por ahí decir algo del recuperatorio, no sé si el que es el jueves, o si hay alguno que esté acá del recuperatorio, no sé si hablaron algo antes o no. No, se aclaró luego un poquito de eso. No. Sí, Fede, hubo al principio hicimos una breve introducción, el tema que después se complica como para dar respuesta a consultas de problemas. Lo que sugerimos es que por ahí nos manden las dudas por mail. Sí, ahí justo te iba a decir eso. Acá en el mail estoy respondiendo varias cosas. Y les respondemos por mail, y más aún si tienen algún problema en particular sobre el parcial, porque hay que buscarlo en Classroom. Entonces, viste, se nos demora mucho el tema de verificar eso. Lo que yo estoy viendo ahora, claro. lo que me han mandado ahora, que estoy respondiendo eso, por eso por ahí no participaba, varios me han mandado al mail, y lo que está bueno que me han mandado es que me han mandado las imágenes del problema que querían. Entonces yo le saco una foto y le respondo con la resolución del problema que tengan dudas. Ahí ya le he respondido, otras se las he derivado a algunos profes para que vean temas de corrección en particular, y por ahí los que quieren ver cómo se resolvía me han mandado la imagen del problema o del grupo y yo les mando la foto del problema resuelto. Eso, digamos, por mail me parece que es lo más rápido, digamos, lo mejor. Bueno, eso fue lo que sugerimos, que cualquier consulta sobre cómo se resuelve un parcial la hagan por mail, y si tienen alguna en particular sobre el parcial de ellos, también la hagan por mail, porque es más fácil para buscarlo. Sí, es mejor. Veremos. Bueno, quedó planteado así. Bueno, no sé si hay alguno que rinde el jueves, que esté conectado ahora en este momento, pero bueno, la metodología es la misma, la tarea se le va a asignar a las personas que la tienen que hacer nomás, que son esas personas que no aprobaron, y se les va a mandar a ellos lo que es el parcial, así que si llega a haber el caso de alguien que no haya rendido y esté por ahí colgado, bueno, que se ponga en contacto, ¿no? Para poder rendir. Bueno, ahí retomamos. Sí. Bien. Eso es importante, lo que dice, lo que están, Viviana, un minutito, no, lo que están presenciando un poco acá en la clase, solamente vamos a enviar el correo del parcial a aquellos que no han aprobado. Si hay alguno que no en instancia, no lo va a recibir, pero si le corresponde que nos avise y lo incorporamos. No le vamos a mandar la invitación a todo el mundo, solamente a los que no aprobaron. Claro, está bien. Bueno. ¿Se ve la pantallita ahí? ¿La pizarrita? ¿Hola? Se ve con una... Sí, se ve. Sí. Bien. Bueno, en el problema este que habíamos quedado, ¿se acuerdan en el 10? Lo que yo decía era, vamos a intentar hacer un dibujo, se complica para sacar la corriente en la de 18 ohms, ¿está? Todos los pasos previos que habían hecho era ir sacando una resistencia equivalente para poder quedarse con un solo circuito, ¿sí? Con una R equivalente acá, que reemplace a todo eso que tienen ahí, ¿está? Y que es lo que va a abastecer la fuente que tienen acá. Entonces, para hacer eso, ¿qué vamos a hacer? Previo a eso, tendríamos que ir viendo cómo sacarnos de encima todas esas resistencias que tienen e irlas simplificando. Lo que yo decía es que por ahí, esto que ustedes ven acá, ¿sí? Este conductor que tienen acá, que no tiene nada, ¿sí? Que no tiene nada que consuma, ni esto que tiene nada que consuma, yo por ahí lo que sugiero es, bueno,
lo hacemos algo más sencillo y decimos, esta es la de 5 ohms, ¿está? Pero fíjense que esto, al no tener nada, se puede llevar a un solo punto. Entonces me va a quedar que están todas estas conectadas ahí, ¿sí? Todas esas están conectadas, la de 2, la de 6 y la de 3, elimino esto y me quedan conectadas a ese punto. Por otro lado, esto, todo eso en amarillo que está acá, lo puedo llevar hasta allá arriba y viene a significar esta rayita que les hice acá, pero queda separado de esto que tienen aparte. Y esto que tienen acá les queda esta que es la de 18 ohms y esta que es la de 9 ohms. Horrible los dibujos, pero bueno, se entiende, ¿no? Bueno, y esa es la de 9 ohms. Todo eso ahora es lo que va conectado a la fuente de 6 volts. ¿Estamos? Entonces, una vez que simplifican así, por ahí ya se les hace más fácil y ven que esto ya lo pueden trabajar. Esto que tienen acá, que es un paralelo, y esto que tienen acá es otro en paralelo. Después, en definitiva, ¿qué les va a quedar? Les va a quedar una que está en paralelo, en serie con esta otra de acá y en serie con esta de acá. Y finalmente, en el paso, ya, esto sería el penúltimo paso, después, ¿qué hacen? De todo esto que tienen acá, se van a quedar con una sola R equivalente, que es la que les sirve para sacar la primera corriente. Una vez que sacan esa corriente, después, ¿qué hacen? Esa corriente lo que dicen es, para poder sacar esta corriente que tienen acá, necesitan la diferencia de voltaje que tienen acá. Entonces, ¿qué hacen? A los 6 volts, ¿sí? Le pueden restar la corriente que circula por acá por la R equivalente y les queda esa diferencia de potencial para poder sacar, dividida esta resistencia, la corriente que circula por la ramita de 18 ohms. ¿Está? Bueno, ese sería el dibujito para que, medio desprolijito, pero para que entiendan. Bueno, entonces, no sé si se entendió, son todos así de este estilo, esta parte, ¿sí? Lo importante es que vean esto de los conductores que no tienen nada, por ahí es donde se les sabe complicar. Y bueno, esos son los que eran propuestos para ahora, después van a ver más adelante, bueno, algunos de este estilo, que también se trabajan igual. Estos elementos que tienen puestos acá son elementos de mediciones, un amperímetro y un voltímetro, nada más, pero no generan consumo. Vivi, Te escucho. ahí dice un alumno si puedes poner el dibujito anterior que lo quiere, sé que lo está copiando. ¿Este? Ese. Bueno, Lo debe estar copiando, supongo. dale, lo dejo un ratito. Igual está grabado esto, así que si no, ya lo saco foto y se guarda también. Puedo guardar. Coronavirus. ¿Listo? Supongo que sí, Vivi, a ver, ahí te confirmo, pero... Sí, ya está, dale nomás. Milagros, Bueno, hay preguntas. Bueno, en realidad estaría hasta ahí porque lo otro, lo que yo estaba diciendo de esto, de los, cuando tengan elementos de consumo como estos, por ejemplo,
Cuando tengan elementos de medición, como el amperímetro y el voltímetro, acá, como dice la palabra acá, son perfectos, es decir, se suponen ideales, ¿no? Que no tienen ningún consumo o alguna interferencia en el circuito. Es decir, ¿esto qué significa? Que lo colocamos acá y lo que la única función es medir la corriente que está por acá. Es decir, que no funciona como una resistencia, ¿sí? Por ahí ven esto y se asustan y tampoco. Sirve nada más, este voltímetro está colocado, hagan de cuenta que están poniendo una punta acá y otra punta acá o acá, ¿sí? Es lo mismo que hablábamos hace rato, yo decía esto de pronto, es como trasladarlo acá. O sea, la función de este voltímetro es para medir la diferencia potencial entre este punto y este punto. La función del amperímetro es nada más que para medir la corriente que pasa por esta resistencia, pero no ejerce una interferencia, no hay consumo específico, no significa un elemento que interfiere. O sea, el tratamiento lo hacen igual que los casos anteriores, ¿está? Bueno, eso nada más porque ya después pueden hacer algunos de estos, pero ya después empezamos, a partir del 15, empezamos con problemas donde tenemos más de una fuente. Y ahí ya tiene otro tratamiento, vamos a tener que trabajar con la ley de Kirchhoff, la de los nodos y además de la ley de Ohm, ¿está? Y potencias consumidas y potencias de entrega. Así que eso quedaría, yo diría que esto lo vean rápido porque lo más importante que siempre se toman los parciales son estos problemas, aunque bueno, pueden ir las otras variantes. Pero esto lo tienen que saber sí o sí. Bueno, no sé si quieren ver algo más de esto. Dejamos acá y vamos a las consultas del parcial, si alguien quiere algo en general o... Sin candela no hay comida, sin candela. La última. Sí, yo ahí viste, por mail, viste, respondiendo algunas que quedamos así, que cualquier consulta la hagan por mail, adjuntando una foto, lo que sea, el problema, el grupo, y lo vamos respondiendo por ahí, me parece más práctico. Más o menos lo que habíamos hablado. Sí, yo creo que sí, no sé, como quieran, es lo mismo. Yo digo para no... Bien. Como no, bueno. No sé si estarán eso, lo que rinden el jueves o estarán acá, digo todos. Claro, porque incluso a mí algunos chicos me han consultado por WhatsApp y por ahí a mí me es más práctico hacerle un videíto por WhatsApp o un audio o hacerle un videíto explicándoles el ejercicio en la hoja, ¿viste? Así que si alguien tiene dudas, nos escribe, ningún problema. Le vamos evacuando las dudas así. Bueno, no sé, Sergio, ¿agregar algo? No, Vivi, no, está claro, digamos, consultas sobre que no ya están resueltas y las demás, si prefieren, ya se lo hemos comunicado, que lo hagan por mail, me parece que es más... Bien. Nos va a ser más fácil a ellos y a nosotros también. Bueno, no sé si nadie tiene más dudas y quieren ir consultando así en particular. Ya recién subí el video al grupo que me pasó Sergio. Sí, lo vi. Bien. Bueno. Listo, entonces. Listo. Fede, ahí no encontró, no, Milagros te está preguntando, ya la encontró. Porque no entendí si era la fórmula o los resúmenes de la teoría. ¿Qué quería? Esto cuando cierro se... Los resúmenes de la teoría es... Sí. Sí. Esto cuando cierro se guarda automáticamente, ¿no? Pregunto. Sí, porque... sí. Bien. Te va a llegar al... No sé con qué cuenta lo creaste, pero te va a llegar a... Con la de la facultad. Bueno, ahí te va a llegar el Meet, mañana el video, digamos. Okay. Bueno, listo, gracias. Bueno, chicos, entonces nos vamos despidiendo. Cualquier cosa, ya saben. Bueno. Perfecto. Bueno, chao, chicos. Chao.
si yo no estaba grabando. O sea, estaba grabando, pero no con cámara.